Hay una exposición que se llama Exiliadas de España, Artistas en México, un homenaje a las mujeres que tras la Guerra Civil Española encontraron refugio en México y con ese gran talento dejaron una huella inolvidable. Hoy Luz Helena Mainero, a quienes ustedes conocen, historiadora de arte, está con nosotros para platicarnos de estas mujeres que a mí me llama además la atención, porque son mujeres que llegaron entre 1936 y 1939, un poco antes, un poco más tarde, a un exilio republicano que se dio en esa época y que llegan a México con una mano por delante, un pincel y a lo mejor un papel y ya, es con todo lo que llegaron. Una exposición de más de 200 obras, ¿verdad, Luz Helena? Bienvenida. Así es, Eddie. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre es un placer estar aquí contigo. Y ya sabes, me fascina hablar de historia, me fascina hablar de arte y en esta ocasión es exactamente esta exposición que es extraordinaria. Ojalá de veras todo el mundo tenga la oportunidad de irla a visitar, allá en el antiguo colegio de San Ildefonso. Una exposición que busca traer al presente y revalorar a todas estas artistas, a todas estas mujeres, que algunas llegaron ya siendo pues artistas consumadas en España, pero otras llegan siendo muy niñas. Es remontarnos a una época, como bien dices, tremenda, esta guerra civil española, que dura tan solo 3 años, pero es tremenda para los españoles, como toda guerra civil, ¿no? Entre estos dos bandos, el republicano, el nacionalista, esta guerra que pues los republicanos, digamos, el gobierno, el partido en el poder, que es republicano, va a perder, y al perder, ¿no?, tienen que, al ganar Franco y todo este grupo de nacionalistas, todos estos grupos fascistas, pues toda esta gente republicana, mucha de izquierda, muchos comunistas, tienen que salir para salvar sus vidas. Y como bien decías también, con una mano por delante y otra por detrás. Va a ser un exilio, el español es un exilio particularmente interesante. Bueno, yo creo que todos los exilios del siglo XX, de principios del siglo XX, fueron muy interesantes por el tipo de personas que llegan. El judío libanés, el exilio libanés, el exilio judío, el exilio, en este caso español, porque viene y sí, gente... efectivamente hubo judíos libaneses. Sí, claro. Y son exilios que vienen a aportar y enriquecer enormemente a México por el tipo de personas que llegaron. Por un lado, gente muy trabajadora, que vinieron a poner tiendas, que vinieron a poner una serie de cosas extraordinarias, pero por otro lado, muchísimos intelectuales. En el caso español, muchísimos intelectuales. Entre escritores, periodistas, pensadores. Claro, por supuesto, filósofos, poetas, muchos directores de cine. Ahí tenemos a Luis Buñuel, por ejemplo. Muchos directores de cine, muchos artistas. ¿Cuántos artistas del cine llegaron? Y, por supuesto, artistas, pintores, escultores. Entonces, esto enriqueció enormemente a México, ¿no? Vinieron a poner el Colegio de Madrid, Yo estudié un año ahí. Fíjate, el Colegio de México. Entonces, vinieron a enriquecer enormemente la vida cultural e intelectual de México. Y bueno, llegaron muchas de estas artistas, ya fuera pintoras consagradas o futuras pintoras. Llegaron niñas, porque son sus padres los que tienen que salir exiliados. Entonces, es una exposición sumamente interesante porque son 29 mujeres. La idea es hablar de ellas, de estas mujeres, porque en términos generales las mujeres artistas la han tenido muy difícil. Para que se revalore su obra, y no nada más estoy hablando de las españolas, estoy hablando de las mexicanas, estoy hablando en términos generales de las artistas, de las pintoras, vamos a hablar concretamente pintoras, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del siglo XX, para que sean reconocidas, ha costado muchísimo trabajo. Entonces, fue un trabajo muy interesante que se hizo desde hace varios años, más o menos desde 2011, cuando una historiadora del arte española, Yolanda Wash, ella empieza a hacer precisamente toda una investigación acerca de las pintoras andaluzas, pintores, porque trabajó hombres y mujeres, pintores andaluces que habían llegado a México, que habían salido, ¿no?, que habían llegado a México. Y
hace todo este trabajo y se da cuenta que las mujeres son muy desconocidas, que a pesar de haber llegado muchas siendo reconocidas en España, se pierde su rastro un poco aquí en México, o muchas que desarrollaron su arte aquí en México, con el paso del tiempo la historiografía, ahora sí que las guardo en el cajón de los olvidados, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho con todas estas mujeres. Entonces, cuando el año pasado se cumplieron los 85 años del exilio, de la llegada de estos primeros barcos, los barcos de la esperanza, el nombre que se les daba a estos barcos, a estos 3 primeros barcos que salen en 1939, porque a lo largo de los siguientes años todavía siguieron llegando muchos exiliados, ¿no? Pero empiezan a llegar desde el 36. Muy pocos. En realidad el gran exilio es cuando los republicanos pierden la guerra. Que queda ya Franco, que quedan hasta el 39. Hasta el 39, que pierden la guerra, es cuando viene esa gran huida, ese gran éxodo, digamos, de republicanos españoles, ¿no? Hasta el 39, y va a ser durante la siguiente década, es decir, durante la década de los 40, principios de los 50, todavía van a estar saliendo muchos. Y es hacer este reconocimiento a todas estas artistas extraordinarias que además finalmente todo este grupo de artistas que está presente en esta exposición en San Ildefonso son 29. Como bien decían, son 200 obras. Y son 200 obras. Son 200 obras. 200 obras entre pintura, escultura, textiles, instalaciones. Bueno, es una instalación, pero vaya, diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Entonces, es extraordinaria. Son artistas de diferentes edades todas. Nunca habían estado las 29 reunidas en una exposición. Entonces, estamos hablando de artistas que unas nacieron a principios del siglo XX, otras nacieron en los 30, otras nacieron en los 40, otras nacieron ya aquí en México, son las hijas del exilio, así se les llama, ¿no? Pero lo que es interesante es que lo que las une es ese vínculo con España, ya sea que nacieron en España o que son hijas de españoles. Pero, por ejemplo, tenemos a quienes, porque hay una Remedios Varo, que es conocidísima y valoradísima. Es que fíjate que eso es lo interesante, que de esas 29 artistas, 2 son las únicas realmente conocidas. Bueno, Remedios Varo es la primera, ¿no? Cuando generalmente tú hablas de artistas españolas que salieron, y generalmente se habla que salieron con la guerra, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo. Fueron muchísimas. Y Remedios Varo, bueno, se volvió muy conocida. Ya he llevado a varios grupos esta exposición y me dicen, bueno, ¿por qué Remedios Varo? Yo siento que Remedios Varo fue la más conocida, se hizo muy conocida, porque ella llega justamente, ella es surrealista, desde que ella está pintando en España es surrealista, y ella llega y se inserta en este grupo de surrealistas, el surrealismo que estaba en auge antes de la Segunda Guerra Mundial, termina en Europa con la Segunda Guerra Mundial, todos los artistas surrealistas tienen que salir, porque los nazis los consideran artistas degenerados por el tipo de pintura que hacían entonces. Entonces no solo salen por de Europa, no de España, no solo salen de Europa por la guerra civil, sino salen por la persecución nazi. También muchísimos artistas salen por la persecución nazi. Lo que pasa es que el éxodo español de la guerra civil empieza en julio. Empieza en julio del 39. Y el 39 la es guerra, cuando acuérdate, empieza la guerra. En septiembre empieza la guerra, ¿no? Entonces, todos estos intelectuales, todos estos republicanos ya están saliendo desde antes, unos meses antes, digamos, de la guerra. Pero se juntan estos 2 momentos históricos, la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis por un lado, los fascistas españoles por el otro. Entonces, eso hace que siempre el fascismo, siempre el conservadurismo de ultranza, siempre está en contra de los grandes intelectuales, de los grandes pensadores, porque generalmente los pensadores son disruptivos, ¿no? Los artistas son disruptivos, generalmente son más de izquierda, son más librepensadores, ¿no? Entonces, pues el fascismo está en contra lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Ahora, ¿quién es la segunda? ¿Cuáles son las más conocidas? Mira, las más conocidas son Remedios Varo y Elvira Gascón. Elvira Gascón. Yo no la conozco. Fíjate que Elvira Gascón es una de las más conocidas también. De hecho, hay varias obras de ella aquí. Ella también ya llega siendo pues una mujer, una artista bastante conocida en España. Entonces, digamos que son las 2 más conocidas. El resto
son prácticamente desconocidas, excepto Marta Paló. Yo conocí a Marta Paló, la ajá. conocí con Paco Ignacio Taibo I en su casa. Lucinda Urrusti, por ejemplo, Ay, no lo también. recuerdo. Ella es extraordinaria. Paloma Altolaguirre. Seguramente tú te acuerdas de esta famosa Galería Pecanins en la ¿Cómo zona no? rosa, que fue Uy, fui famosísima. muchas veces. Fue Ahí eran muy buenos famosísima. cócteles, iba yo a los cócteles. Era famosísima la Galería Pecanins. Bueno, son la... Además, la Pecanis era una mujer muy sofisticada de pelo largo, que andaba así como hippie. Bueno, no sé si ella era la Pecanis o quién era, pero siempre estaba ahí en las... yo pensaba que era la directora de la galería, la dueña. Ella sale de España muy niña. Se casa aquí, tiene a sus hijas y entonces abre esta galería. Entonces, por una razón o por otra, pues hay unas que son más o menos conocidas, ¿no? Pero en términos generales son muy desconocidas. Pero su obra, la obra, es una exposición hermosísima, Eddie. Es una exposición hermosísima porque no nada más es por el discurso, ¿no? El discurso emotivo de la guerra, cómo lo va llevando, lo que estas artistas hicieron aquí en México, porque también estaba un poco la discusión, ¿no? Bueno, ¿son españolas o son mexicanas? ¿Cómo se les debe de considerar? Bueno, si nacieron en España, son españolas. Pero finalmente acabaron desarrollando su vida, o sea, llevaron su vida aquí y desarrollando su obra artística aquí. Fueron contadísimas las que regresaron a España. La mayor parte de ellas hizo su vida aquí, vive aquí. Muchas de ellas ni siquiera quisieron regresar a España nuevamente, ni siquiera de visita, porque nunca, siempre está presente y está presente en su obra esta parte de la nostalgia, porque no pueden olvidar de dónde vienen, ¿no? Por más niñas también que hayan salido, pero finalmente son hijas de españoles, sus padres les siguen hablando de su tierra, pero y le hablado con la Z. Siguen hablando con la Z, y hasta sus nietos hablan con la Z, pero finalmente México les abrió las puertas. En muchas de estas obras tienes presente esta nostalgia en muchas de las obras que ellas hacen, pero hay otras donde hablan de México, donde pintan a México, el folclore, el indigenismo, la historia, muchas cosas de México, porque agradecen enormemente que México les haya abierto las puertas. No conozco a casi nadie, conozco nada más la obra de Remedios Varo y la obra de Marta Palau. Por ahí me acuerdo de alguna más, no estoy seguro si conocí a la señora Jiménez Cacho, no lo recuerdo. Digo, además era yo muy chico, ¿no? O sea, cuando conozco a Marta Palau tenía 15 años, entonces yo creo que ya... Lucinda Urrusti murió, por ejemplo, apenas hace como un año. Ya muy grande. Ya muy grande. Porque si salen en el 39 de 4 años, pon tú, estamos hablando de mujeres de 75 años. Salen, promedio. unas tenían 4, otras tenían 10, entonces, pero bueno, Lucinda Urrusti murió, fue de las que... Y tiene una obra maravillosa, Lucinda Urrusti. Te estaba diciendo yo que se mueven entre esa nostalgia de España, ese agradecimiento que le tienen a México, lo ves presente en cada una de sus obras, esos colores. Es muy interesante verlo porque algunas de las obras que hablan de España, que hablan de esa nostalgia de España, son como más obscuras, ya sabes, ese periodo que es oscuro en sus vidas. Y cuando pintan a México es el color, claro. Es el sol de México y además es el color y es el sol que de alguna manera implica esperanza, ¿no? A pesar de que es gente que llegó con una mano por delante y otra por detrás, con sus niños, con media maleta para todos, y no saben, con una incertidumbre espantosa, ¿no? Pero finalmente llegan a un país que va a representar libertad. Para ellos va a representar certeza, ¿no? Por eso el amor que le tienen a México. Marta Palau tiene una obra extraordinaria sobre, toda una serie que hace sobre Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Muy interesante, que habla del agradecimiento que le tiene a Lázaro Cárdenas. Claro, porque Lázaro Cárdenas le abre la puerta a muchas familias y además a muchos niños que trae a Morelia, los niños de Morelia. Exactamente. Entonces, él es el que les abre, ¿no? Como presidente, en su calidad de presidente de México, le abre las puertas a los exiliados españoles. Y además, muchas de ellas se van a insertar, por ejemplo, en pues en lo que se está haciendo en México, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en México artísticamente en ese momento? Se está haciendo el muralismo. El muralismo está en su apogeo. Muchas de ellas van a llegar y se van a insertar en ese muralismo que es
de machos, es de hombres, son muy celosos los grandes, sobre todo Rivero, los Cosiqueiros, son celosísimos, ¿no? Pero logran insertarse, muchos de ellos les van a dar clases en San Carlos o en la Esmeralda. Lucindo Rusti, por ejemplo, los cambios que va a lograr hacer, ¿no? Se va a insertar en este movimiento de la ruptura. Entonces, los cambios también que artísticamente provocan en México son muy interesantes. Entonces, todo esto lo vemos presente en esta extraordinaria exposición, Edith, que de verdad, tengas o no tengas relación con España, uno la tiene que ir a ver, porque el discurso es muy interesante, porque las obras son bellísimas, son mujeres que a partir de los años 60 70s, porque eso lo hacen ya las que llegaron muy chiquitas aquí a México, se están desarrollando en los 50, 60, 70s. Por primera vez son artistas que empiezan a poner como aquí, al frente, en la palestra, ¿no? Temas como la mujer, ¿no? El machismo, la ecología, muchos temas que hoy por hoy son así como que, ¿no? En boga. Pues se nos acaba. ¿En dónde y hasta cuándo va a estar? En el antiguo Colegio San Ildefonso, en el centro, en ese edificio preciosísimo. Lástima que está tan lejos. No, cuando sabes llegar a ciertas horas, ciertos días. Ciertos días, ciertas horas. Y va a estar hasta fines de abril. Entonces, de verdad, todavía va a estar mes y medio. No se la pierdan, de verdad, porque es extraordinario. Es acercarnos a un mundo, a un pensamiento y a unas mujeres que hay que retomarlas nuevamente, y eso es precisamente lo que se busca con esta exposición. Muchas gracias, Luz Helena. Gracias ¿Dónde a ti. te leen? ¿Dónde te siguen? Pues en mis redes sociales, que para que yo no haya pierde, en Facebook Luz Helena Mainero, en Instagram Luz Helena Mainero. Muy bien, pues Luz Helena Gracias. Mainero. Muchas gracias. Gracias.